¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa y de Costa al Oeste, porque seguro que si sois amigos de este programa es porque sois amigos de Costa al Oeste y os engancháis a él y a los programas que ellos emiten cada semana, ¿verdad? Bien, pues pasó Navidad, quedan los polvorones en casa todavía, quedan pestiños, queda algo. Mira, tú sabes, tengo un amigo que estudia teología, él es pastor, y grabamos un programa sobre la Navidad. Mira, la verdad que tenemos tantas cosas que hacer en Navidad que se nos pasaba la fecha y no sacábamos el programa. Y entonces, ya esta semana pasada yo dije, bueno, o lo sacamos ahora o lo dejamos para la Navidad del 26. Así es que, con permiso vuestro y el de él también, en este día vamos a emitir un programa que él me grabó desde su casa, hablándonos de por qué celebramos la Navidad y para qué la celebramos y qué significa la Navidad y todas esas cosas. Creo que es un hombre que puede decirnos algo nuevo, algo que nos interesa a todos, y es por eso que he decidido hoy, terminando ya prácticamente para terminar el mes de enero, digo, bueno, lo vamos a hacer, o si no, no lo hacemos, ¿vale? Así que con vuestro permiso. Bien, este hombre, como le he dicho, es un amigo que yo conozco hace un montón de años. Él fue militar en su tiempo y llegó a conocer el Evangelio estando en los cuarteles. Allí un pastor le habló del Evangelio y él conoció a Jesús. Y desde entonces él se ha convertido en un predicador del Evangelio. Hoy se mueve por muchas partes llevando el mensaje del Evangelio a mucha gente. Se llama Ramón Olmo. Pero a la misma vez, él da conferencias, da charlas y visita muchas iglesias predicando. Yo le pedí, por favor, que si podíamos concentrar todo el tema de Navidad en 20 o 25 minutos. Y me dijo, vamos a intentarlo. Así es que queremos darle las gracias a Ramón Olmo, este buen hermano, que está dispuesto a dedicarnos un ratito de su tiempo o de su valioso tiempo para exponernos de esta manera tan sencilla desde su casa, sentado allí en el sofá. Nos va a explicar esto. Darle las gracias a él por estar dispuesto también, y cómo no, como él dice también y menciona, gracias a Costa al Oeste, que también desde hace años pues nos viene ofreciendo este tiempo para que expongamos la verdad de la palabra de Dios. Así es que, aunque no tengamos aquí los polvorones
ni el moscatel, ni el anís. Hoy vamos a hablar de la Navidad. Y para ello, pues, nuestro buen amigo don Ramón Olmo, pues él va a exponernos de esta manera lo que es la Navidad, según él entiende y nos la quiere explicar. Adelante, vídeo. Buenos días, estimado Pepe. Bueno, pues como siempre, sabes que para mí es más que un placer estar aquí contigo en este programa tan interesante que transmites a través de Costa Noroeste Televisión, Sembrando Esperanza. Bueno, pues a ver, ya que me preguntas sobre la Navidad, sobre qué es la Navidad, qué significa la Navidad y cómo las personas, por lo menos las personas que nos sentimos o que nos llamamos cristianas, deberíamos celebrar la Navidad. Bueno, pues permíteme que te explique, insisto, qué es la Navidad y cómo deberíamos celebrarla. A ver, yo no sé cómo van a celebrar la Navidad, no sé qué significa la Navidad para todos los televidentes que ven Costa Noroeste, no lo sé. Sé lo que significa para mí, sé cómo voy a celebrarla yo. Pero bueno, insisto, ya que me preguntas sobre cómo deberíamos celebrar la Navidad y qué debería significar la Navidad para todos y cada uno de nosotros, los que nos llamamos o nos sentimos cristianos, pues bueno, comienzo ya a contestarte. A ver, la Navidad es la fiesta más importante del mundo. Es la fiesta más importante del mundo, Pepe. Y es la fiesta más importante porque incluso donde tienen pena de cárcel o muerte por celebrar la Navidad, también se celebra la Navidad. Yo he tenido el privilegio de predicar el Evangelio en países donde se encarcela a los cristianos, aunque te confieso que a veces esos encarcelamientos son verdaderas sentencias de muerte por el trato que los cristianos tienen en esos países. Insisto, yo he tenido la oportunidad, el privilegio de predicar en esos países y bueno, pues también se celebra la Navidad. Se celebra la Navidad no exactamente tal como la celebramos en países, digamos, de tradición cristiana, pero sí que se pueden ver por la calle conforme uno va paseando en los comercios, arbolitos, trineos, renos, Papá Noel y todo ese tipo de adornos que normalmente suele verse en tiempos de Navidad. A ver, la Biblia dice que no deberíamos creer a todo el mundo, que no deberíamos creer a todo el mundo. Y como no deberíamos creer a todo el mundo, insisto, que es lo que dice la Biblia, por eso cualquier persona cristiana se debería preguntar cómo va a celebrar la Navidad, qué es la Navidad y cómo va a celebrar la Navidad. Y deberíamos preguntarnos esto antes de celebrar la Navidad porque muchos celebrarán la Navidad con bailes, borracheras, orgías y todo tipo de maneras con los que la Navidad no tiene nada que ver. Otras personas celebrarán la Navidad haciendo todo tipo de fechorías, todo tipo de maldades, algunos incluso hasta dando un palo, no sé, tal vez a una joyería y robando la joyería pensando de que está todo el mundo entretenido con la fiesta de Navidad. Y bueno, otros, en el mejor de los casos, como bueno, el mejor momento para reunir a toda la familia en torno a un pavo, polvorones, cantando villancicos tal vez, y bueno, ¿por qué no? Tomando un poquito de anís, que dicho sea de paso, el anís a mí me encanta, desde luego. A ver, Pepe, yo no sé cómo tú vas a celebrar la Navidad, yo intuyo cómo vas a celebrarla, pero quiero decirte que yo no sé cómo los televidentes de Costa Noroeste podrían celebrar la Navidad, no lo sé, pero voy a decir algo muy importante y que nunca deberíamos olvidar, que si vamos a celebrar la Navidad lejos del significado que el Señor le quiso dar a esa fiesta, por decirlo de alguna manera, nos equivocaríamos. Y nos equivocaríamos celebrando la Navidad sin el sentido que Dios quiso darle, por la sencilla razón de que la Navidad no son ni arbolitos, ni Papá Noel, ni juergas, ni nada por el estilo. Absolutamente nada de eso tiene que ver con la Navidad. A ver, ¿qué dice la Biblia en referencia a todo lo que significó el nacimiento de Jesús, la venida del Hijo de Dios al mundo? ¿Qué dice la Biblia?
Bien, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que de alguna manera la Navidad significa el gran amor de Dios, el amor tan grande que tuvo Dios para con el género humano. ¿Por qué? Pues porque nos regaló el mejor regalo que podría regalarnos, a su Hijo Jesucristo. Pero fíjate también en esto, fijaros, estimados televidentes de Costa Noroeste, también en esto. Esas palabras que acabo de citar y que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ese de tal manera, insisto, ese de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que no hay mente humana, ni tampoco inteligencia artificial, que sea capaz de medir la grandeza del amor de Dios. Y nada ni nadie es capaz de medir la grandeza del amor de Dios, porque como dice la Biblia, ese amor excede a todo conocimiento humano y, como digo, a toda inteligencia artificial. Pero fijaros, aunque la Navidad signifique el gran amor de Dios para con los hombres, para con las personas, también significa comunicación. La Navidad también significa comunicación. Y significa comunicación porque, aunque Dios, tal como dice la Biblia, se había comunicado muchas veces y de muchas maneras con la humanidad, con el ser humano, en otros tiempos a través de los profetas, en la primera Navidad, Dios el Padre quiso comunicarse a través de su Hijo. Y en cuanto a esa comunicación que Dios quiso tener con los hombres, tenemos que saber esto, que Jesús no vino en Navidad para fundar una religión, sino que Él vino para abrir el único camino a Dios. Jesucristo, insisto, no vino para fundar una religión, sino para que el hombre y la mujer, de una manera, pudiéramos ser ya de una vez por todas llenos de lo que verdaderamente teníamos necesidad. ¿De qué teníamos necesidad? De Dios y no de una religión. Por lo tanto, deberíamos tenerlo muy presente, que Cristo nació en un pesebre porque nació, que murió en una cruz porque murió y que resucitó al tercer día porque resucitó, con un propósito, para que hoy tú y yo pudiéramos entender y conocer cuál es el verdadero y auténtico significado de la Navidad y que pudiéramos celebrar esa fiesta de la Navidad teniendo un encuentro personal y verdadero con Jesucristo, el Hijo de Dios, y no con una religión. Ahora, Pepe, estimados televidentes, a ver, aunque la Navidad signifique comunicación, porque lo significa, también significa regalo. Y significa regalo por lo siguiente. Nos hemos preguntado alguna vez por qué nuestros padres tienen esa simpática costumbre de regalar a nuestros hijos regalos en Navidad. Bueno, pues aunque no lo sepamos, ese simpático proceder de los padres tiene que ver con el gran regalo que Dios nos hizo en la primera Navidad, porque nos regaló a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Pepe, estimados televidentes, deberíamos celebrar la Navidad con gratitud y por gratitud a Dios. Y deberíamos celebrarla con gratitud porque nos regaló lo mejor que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Y deberíamos celebrar esa Navidad con gratitud porque la Navidad es la historia de amor más grande que la humanidad jamás ha conocido ni conocerá. Y el protagonista de esa historia no fue otro sino el Hijo de Dios. Porque fijaros en esto, ¿quién entendería la grandeza de un amor tan grande que es capaz de hacerse pobre para enriquecer a los demás, pobre para enriquecernos a nosotros? ¿Quién sería capaz de entender esa grandeza? Insisto, para hacerse pobre, para enriquecer a los pobres que éramos nosotros.
Bueno, pues fíjate, Pepe, lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros, el Señor Jesús se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que tú y yo y todos los televidentes y todas las personas pudiéramos ser de una vez por todas y estar llenos de una vez por todas de lo que verdaderamente teníamos necesidad. De Dios. Insisto, Él vino en esta Navidad para que tú y yo pudiéramos ser y estar llenos de lo que verdaderamente teníamos necesidad. Y teníamos necesidad de Dios. Por lo tanto, Pepe, en Navidad celebramos el gran regalo del amor de Dios para con los hombres. Ahora, ante todo esto, surge una gran e importante pregunta. ¿Quién sería aquel niño? ¿Quién sería aquel niño que nació hace alrededor de 2700 años? ¿Quién sería aquel niño como para que su nacimiento fuera tan importante y que lo celebrara toda la humanidad? ¿Quién sería, insisto, aquel niño? Bueno, pues la respuesta tendríamos que ir a buscarla alrededor de unos 2700 años atrás, es decir, unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y en cuanto al nacimiento de Jesús, fíjate lo que dice el profeta Isaías, insisto, alrededor de 700 años antes de que Jesús naciera. Así dice el profeta, porque un niño nos es nacido, se está refiriendo al niño, al Hijo de Dios, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre, fijaros, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vaya títulos que se le estaba dando a un niño que todavía no había nacido. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, Jesús, dice el primer título que le dieron, Jesús fue admirable. Y Él fue admirable porque admirable fue su nacimiento. Y admirable fue su nacimiento porque en el nacimiento de Jesús Él rompió todas las barreras de la ciencia y de la inteligencia humana, ya que en su nacimiento no hizo falta hombre alguno, sino el vientre de María y el Espíritu Santo de Dios. Él nació por obra del Espíritu Santo, no fue por la intervención del varón, del hombre. Insisto, en el nacimiento de Jesús solo hizo falta el vientre de María y la intervención del Espíritu Santo de Dios. Admirable fue su nacimiento, pero admirable también fue su vida. Y admirable fue su vida porque nadie, estimado Pepe, nadie vivió una vida tan santa como la que vivió el Hijo de Dios. Él sanó a los enfermos, dio la vista a los ciegos, dio de comer al hambriento, resucitó a los muertos y jamás, Pepe, jamás pasó una factura por su servicio. Él nunca pasó una factura por su servicio. Nunca. Él nunca, insisto, pasó una factura por su servicio. Por eso su vida también, así como su muerte, fue admirable. Admirable, insisto, fue su vida, pero admirable también fue su muerte. Admirable también fue su muerte. Y bueno, cualquiera podría decir qué tiene de admirable o qué podría haber de admirable en una muerte. Bueno, pues admirable fue la muerte de Jesús por la sencilla razón de que nadie tuvo una muerte como la del Hijo de Dios. Y cualquiera de vosotros, incluso tú mismo, Pepe, podrías decir, bueno, hubo dos ladrones o dos criminales que murieron a su lado, tuvieron el mismo tipo de muerte. No. La vida de Jesús, la muerte de Jesús, especialmente la muerte de Jesús, fue admirable porque nadie tuvo una muerte, insisto, como la de Jesús. Y nadie tuvo una muerte tan admirable como la de Jesús, porque mientras que tú y yo y todo el mundo vamos a morir por nuestros pecados, Jesucristo murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y nadie tuvo una muerte como la de Jesús porque, fíjate Pepe, por increíble que parezca, insisto, por increíble que parezca, Jesús disfrutó cada minuto y cada segundo de su muerte como ni tú ni yo podríamos imaginar. Y aunque cualquiera de los televidentes pudiera estar pensando que este hombre que está aquí hablando es loco, es de locos pensar lo que está diciendo este hombre, bueno, por favor,
por favor, que nadie me malinterprete con lo que estoy diciendo. Cuando digo que admirable fue su muerte, no estaba diciendo que él no sintiera dolor cuando le clavaban los clavos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no sintiera dolor cuando con el látigo le arrancaban la piel de la espalda. No estoy diciendo. Estoy convencido de que los gritos de dolor que daría romperían hasta los tímpanos de Dios el Padre, allá en los cielos. No estoy diciendo que admirable fuera porque no sintiera dolor. No es así. Fíjate por qué fue admirable. Fíjate lo que la Biblia dice. Porque por el gozo que fue puesto delante de Jesús cuando murió en la cruz, por el gozo que fue puesto delante de Jesús, Él sufrió la cruz, murió en la cruz, sin que le importara el sufrimiento que tendría, ni la deshonra o la vergüenza que pasaría al tener que morir como el peor de los bandidos, como el peor de los pecadores. Y fijaros, yo entiendo que algunos piensen que es decir, que es de locos, que Él saboreó su muerte. Yo eso lo entiendo, cualquier persona puede entenderlo, yo incluso mismo lo entiendo y tú también puedes entenderlo, Pepe. Pero el gozo, el gustazo que Jesús tenía cuando murió en la cruz, era porque ya desde la cruz, el Padre le mostró todo lo que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Que tú y yo, y cualquiera que se arrepiente de corazón, iba a tener vida eterna. El Padre le mostró una visión de alguna manera y bueno, pues vino a decirle, mira hijo, tú vas a morir en la cruz, pero fíjate lo que va a pasar durante toda la vida del ser humano. Y de alguna manera el Padre le mostró todas y cada una de las personas que se fueron convirtiendo al verdadero cristianismo, e incluso me atrevería a decir que también estaba viendo que algún que otro televidente en este día se iba a arrepentir de sus pecados e iba a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso fue admirable. Y cuando el Padre, con ese gozo que puso delante de él, le mostró todo esto, dijo, papaíto, no lo pienso dos veces, voy a la cruz. Admirable fue su muerte, estimado Pepe, pero admirable también fue su resurrección. Y admirable fue su resurrección porque dice la Biblia que era imposible que Jesús hubiera sido retenido en la tumba, porque si así hubiera sido, ni yo estaría aquí comentando esto, ni tú me habrías invitado, ni existiría Sembrando Esperanza, ni nada por el estilo. Y os digo esto, estimado Pepe, porque de un Cristo muerto podríamos recibir buenas enseñanzas, como esas mismas enseñanzas podríamos recibirlas de cualquier otro hombre, como Buda, por ejemplo, como Confucio, como Mahatma Gandhi, podríamos recibir buenas enseñanzas, pero nunca recibiríamos el poder y la esperanza para enfrentar nuestra muerte con la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Escucha sobre esto, Pepe, lo que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero Jesús no solamente sería el admirable, sino que Jesús también sería el consejero. Y sería el consejero porque nadie dio los consejos que dio Jesús. Consejos que transformaron vidas, consejos que salvaron a millones de personas a través de los tiempos. Consejos que podrían salvarte también a ti y a mí si los aceptamos de todo corazón. Pero Jesús no solo fue el admirable y el consejero, sino que también es el Dios fuerte. Y es el Dios fuerte porque Él y solo Él fue capaz de levantarse de la tumba y porque Él y solo Él es capaz de salvarnos por toda la eternidad si nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos de todo corazón. Pero Jesús, estimados amigos, no solo es el Dios fuerte, sino que también es el Padre eterno. Todo esto es lo que significa Navidad. Él no solo es el Dios fuerte, sino que también es el Padre eterno. Y Él es el Padre eterno porque Él es el Padre de la eternidad. Y esa eternidad, estimado amigo, es capaz de convertirla en vida eterna para ti y para mí si nos entregamos a Él. Y nos entregamos de todo corazón. Pero Jesús no solo es el Dios fuerte y el Padre eterno, sino que también es el Príncipe de paz.
Y Jesús es el príncipe de paz porque, fijaros, aunque muchos hombres han sido galardonados con el premio Nobel de la Paz, ni siquiera la suma de todos esos hombres podrían transmitir la paz que Jesús transmite, transmitió y transmitirá eternamente, hoy en el presente y por toda la eternidad. Y os digo esto, amigos míos, porque la paz que Cristo da, como dice la Biblia, insisto, la paz que Cristo da, como dice la Biblia, es la paz que sobrepasa todo el conocimiento y el entendimiento humano. Y por último, estimado Pepe, para ir ya acabando esta reflexión sobre el significado de la Navidad y cómo deberíamos celebrarla, quiero decir a todos los televidentes que Navidad también significa que hay que mirar a la cruz. Navidad también significa que hay que mirar a la cruz. Y significa que hay que mirar a la cruz porque celebrar la Navidad sin mirar a la cruz es la peor creencia que el mismísimo Satanás puede poner en nuestra mente, ya que esa creencia tendría consecuencias eternas. Y deberíamos mirar hacia la cruz, porque si es verdad que la vida de Jesús comenzó en Navidad, en un pesebre, en Navidad, también es verdad que acabó en una cruz. Y fijaros, aunque en la cruz veamos la imagen de un Cristo derrotado, un Cristo destrozado, un Cristo vencido, un Cristo apaleado y abandonado de Dios el Padre, a pesar de que en la cruz podamos ver una imagen así como acabo de describir, esa imagen de Cristo, aquella imagen de Cristo en la cruz, iba a traer la mayor bendición que jamás la humanidad ha conocido, ni conocerá: salvación, perdón y vida eterna. Insisto, salvación, perdón y vida eterna. Voy a hacerte una pregunta para que la medites. ¿Sabes por qué Jesús padeció esa muerte tan horrible? Porque la muerte que padeció Jesús es impensable, es horrorosa. Insisto, ¿sabes por qué Jesús padeció esa muerte tan horrible? Bien, Jesús sufrió esa muerte tan horrible porque el Padre le machacó como quien pisa una cucaracha. El Padre le machacó como quien pisa una cucaracha o como quien pisa la uva para sacar hasta la última gota del mosto, que luego sería el vino. Y le machacó porque la Biblia dice que Jesús fue molido por nuestros pecados, que el castigo para que tú y yo tuviéramos paz lo sufrió Él y que por su muerte nosotros fuimos salvados. Y le machacó, y entiende bien lo que voy a decirte, y le machacó, porque el Padre le trató como si Él hubiera vivido nuestra vida, tu vida y la mía, para luego tratarnos como si hubiésemos vivido la vida tan santa que vivió Jesús. En Navidad, amigos míos, en Navidad celebramos el aniversario del nacimiento de Jesús. Pero la Biblia dice que ese mismo Jesús, que un día nació indefenso, también será el juez de los vivos y los muertos. Voy a hacerte una pregunta, pero antes de hacértela, imagínate que por una causa u otra te meten en la cárcel y estás a la sombra 2 o 3 años. Y aquí viene la pregunta. A ver, ¿serías capaz de celebrar cuando salieras de la cárcel año tras año el cumpleaños del juez que te condenó? Insisto, ¿serías capaz de ir celebrando año tras año el cumpleaños del juez que te condenó? Eso sería de locos, ¿verdad? Eso sería de locos. Celebrar el cumpleaños de quien te condenó sería de locos. Por lo tanto, insisto, si tú vas a celebrar la Navidad sin que Jesús sea tu Salvador, si tú vas a celebrar la Navidad sin que Jesús sea tu Salvador, sin que tengas a Jesús como tu Salvador, perdóname que te diga que serías el tonto más tonto de todos los tontos habidos y por haber entre los tontos, porque nadie sería tan tonto como para celebrar el cumpleaños de quien un día será su juez. Porque Jesús un día será el juez de los vivos y los muertos. Por lo tanto, mi querido amigo,
te aconsejo que no esperes al año que viene para celebrar la Navidad. No esperes al año que viene para tomar la mejor decisión de tu vida. Porque como dice la Biblia, hoy, en este mismo día que estás viendo este programa, hoy es el día de tu salvación. Hoy puede ser el día de tu salvación. Y por último, Pepe, para no entretener mucho tampoco en el programa, y por último, me gustaría reflexionar un poquito sobre lo siguiente. A ver, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable para Dios. Hoy es el día de salvación. Ahora, ¿sabes por qué la Biblia dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día o el mejor día para recibir la salvación? ¿Y sabes por qué la Biblia también dice que si oímos la voz de Dios, no la de un simple predicador, sino si oímos la voz de Dios, que no endurezcamos nuestro corazón? ¿Sabes por qué dice eso? Bueno, la Biblia dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de salvación, porque el pasado no existe. El pasado pasó, el pasado murió y ya no volverá. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable y que hoy es el día de salvación, porque el futuro es incierto y porque nadie lo conoce y porque ni tú ni yo sabemos, tenemos la seguridad de si mañana veremos la luz del sol o no. La Biblia dice que hoy es el día aceptable y que hoy es el día de nuestra salvación, porque si el pasado pasó y no volverá y el futuro es incierto y nadie lo conoce, insisto, si el pasado pasó y el futuro es incierto y nadie lo conoce, entonces, ¿qué es lo único que nos queda? ¿Qué es lo único que tenemos? El presente, es decir, el hoy, el aquí y el ahora. Por lo tanto, mi querido Pepe, mi estimado televidente, es hoy, es aquí y es ahora el mejor momento para recibir la salvación y decirle sí al Señor. Y voy a decirte algo, y con esto acabo. Si recibimos hoy a Jesús de todo corazón, Él perdonará todo nuestro pasado por muy oscuro y negro que haya sido. Él nos dará un presente glorioso y cargado de esperanza y nos garantizará el mejor futuro que podamos imaginar, porque ese futuro será toda la eternidad en la presencia de Dios. Muchas gracias, Pepe, por invitarme al programa. Que Dios te bendiga, que te siga utilizando en hacer estos preciosos programas que haces. Y bueno, felicito también a todos los que tienen la oportunidad y el deseo, ¿por qué no decirlo?, de ver también este programa cuando se transmite en Costa Noroeste. Así que, Pepe, lo dicho, muchas gracias, Dios te bendiga, que bendiga a todos los televidentes y a todo el equipo de Costa Noroeste que hace posible esta emisión. Y nada, hasta la próxima. Bien, queridos amigos, ¿qué os ha parecido la disertación de mi amigo hablando sobre la Navidad? Creo que es interesante, y me ha gustado porque él ha insistido mucho el sentido final que tiene la Navidad. No es el fin de la Navidad, es pues coger unos kilitos, como es normal, pues comernos los polvorones, los pestiños y tomarnos el buchito de moscatel y pasarlo bien en la noche de Navidad con la familia. Todo eso está muy bien, pero él ha tratado de explicarnos un poco más. Nos ha querido llevar a el resultado de aquella Navidad. A un hombre, a ese niño, en una cruz, crucificado. Todos nacemos y tenemos que morir. Voy a decir que todos nacemos para morir. Jesús nació y desde antes de ser concebido ya estaba profetizado que iría a la muerte en una cruz. Así es que un poco de todo eso es lo que había escuchado de nuestro amigo Ramón. Gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros en este día y que Dios te bendiga.
Pues nada, Pepe, como siempre te he dicho, para mí es un placer, sea estando allá en Costa Noroeste o desde casa, colaborar contigo en el programa Sembrando Esperanza. Un abrazo. Entre luces y canciones, después de orar y reflexionar, nos sentamos a conversar con el corazón abierto para escuchar. No es solo fiesta ni tradición, hay algo más que descubrir. Un Dios cercano, hecho niño, que nos invita a vivir. En un pesebre humilde nació la verdad, amor eterno que vino a salvar. Es más que una fecha, más que un regalo, es Dios con nosotros, amor encarnado, luz en la noche, esperanza y verdad. Jesús es el centro de la Navidad, es más que palabras, es acción y fe, vivir como Él nos enseñó a creer. Hoy nuestro compromiso es caminar, llevando su luz en esta Navidad. En un mundo herido por la oscuridad, su nacimiento trae dignidad. Nos llama a servir, a compartir, a amar sin miedo y sin medir. Una sonrisa, una mano al dar, pequeños gestos que pueden sanar. Si Él se hizo cercano a nuestra humanidad, también nosotros podemos amar. El cielo tocó la tierra aquel día, nació la esperanza, nació la alegría. Es más que una fecha, más que un regalo, es Dios con nosotros, amor encarnado, luz en la noche, esperanza y verdad. Jesús es el centro de la Navidad, es más que palabras, es acción y fe, vivir como Él nos enseñó a creer. Hoy nuestro compromiso es caminar, llevando su luz en esta Navidad. Seamos voces que anuncian su paz, manos que sirven, corazones en paz, como pequeñas luces brillando al andar, reflejando el amor que Él vino a dar. Es más que una fecha, es vida y misión, es fe que se vive, no solo canción, que cada día podamos recordar. Jesús es la razón de la Navidad. Hoy decidimos vivir su verdad, que nazca en nosotros